La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Quisiera mirar una palabra que dijo el salmista en el Salmo 138, versículo 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y yo puse como clave de tema qué es lo que hace Dios a favor de la humanidad. El salmista dice que él oró a Dios, clamó a Él, y Dios le respondió y le fortaleció con vigor. En el verso del mismo Salmo 138, verso 8, el salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios es misericordioso en todo tiempo, pues solo su misericordia es la que nos mantiene en pie. Yo quisiera mirar 5 pasos interesantes lo que Dios hace con la humanidad. En primer lugar, en el Salmo 34, en el verso 22, el salmista afirma, dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Dios redime. Redimir es pagar un precio por la humanidad. Él no los dejará condenar. Todos aquellos que en Él confían. Confiar es creer, es depender de Él. Por eso hay un solo Redentor, y en el nombre de Jehová o en el nombre de Yahvé expresa justamente la deidad, la redención a la humanidad. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 decía el apóstol: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él redimió la humanidad por medio de un precio de sangre. Por eso Jesús, el Cristo prometido desde Génesis capítulo 3, el versículo 15, que iban a ser una simiente de la mujer, que iba a pisar sobre la serpiente y que iba a tomar el lugar de la humanidad. Así como en forma simbólica, después que Dios trató con Adán y Eva, y por supuesto que las consecuencias lo siguieron, que es la muerte física y la perdición del Edén, pero Él los redimió. Después de tratar con ellos, mató un animal inocente, esparció la sangre inocente sobre ellos y los vistió con el manto de las pieles de ese animal. ¿Qué quiere decir?
el manto de justicia que es Cristo, como encontramos en Romanos capítulo 3, en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, ya que no hay diferencia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, satisfacción, misericordia, piedad, socorro, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a Él que es de la fe de Jesús. Pero también, por lo tanto, nos salva y nos libera. La salvación embarca todo un hecho completo, entre eso la liberación de las ataduras del pecado, de las maldiciones hereditarias. Dice el Salmo 34 también, en el verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los redime y los salva y los libera de las ataduras de la maldición. Verso 17, Salmo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Por eso añadimos la palabra Jehová, Dios oye, el Salmo 34, verso 4, porque busqué a Jehová y Él me oyó y me liberó de todos mis temores. Y hay una palabra en 1 Juan capítulo 5, en el versículo 14 al 17, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para que los que no cometen pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Quiere decir, la injusticia premeditada es pecado de muerte. Y usted puede analizar qué es una injusticia premeditada. Todo lo que daña tu cuerpo, tu vida espiritual, psíquica, moral, física, y lo que daña a tu prójimo, que tú premeditas hacerle daño o hacerte daño, es pecado. ¿Y eso qué hay que hacer? Hay que arrepentirse de ello, confesar los pecados, pedir perdón, volver a Dios, y Dios es amplio en perdonar. Pero también encontramos en el Salmo 34:7 que Él nos defiende. Pero es interesante ver el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. Y por último, vela aún sobre los huesos ya sepultados. Salmo 34, verso 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Cuando nosotros miramos Génesis, los patriarcas, tanto Abraham, Isaac, Jacob, José, encomendaban de que cuando salen de Egipto no dejen los huesos ahí de ellos. Los hicieron juramentar. ¿Por qué? Porque ellos creían y sabían que Dios aún vela sobre el polvo de sus huesos, porque de estos huesos Él volvería a ser un cuerpo inmortal para que el alma y el espíritu del salvo viva eternamente, tal y cual como Jesús. Por eso dice en 1 Juan, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se aparta de la inmundicia, de la corrupción, del pecado. Seremos semejantes a Él. Ahora ya nacemos de nuevo y somos hijos de Dios, como dice San Juan capítulo 1, 12. Y dice aquí el apóstol Juan que no sabemos lo que hemos de ser. Eso él habla después del trono blanco en la gloria eterna. ¿Por qué? Porque antes de eso vamos a ser semejantes a Él. Vamos a estar con Él en las bodas durante 7 años. Vamos a volver a Él sobre esta tierra para reinar 1000 años con Él como reyes, sacerdotes y jueces. Pero luego, cuando termina los 1000 años y viene el trono blanco de Dios para juzgar toda la humanidad, ahí van a venir los galardones eternos, de tal manera que Jesús dijo en San Mateo 13, 43, que vamos a ser como el sol en su majestuoso brillo. Mis estimados amigos y hermanos, es imposible perder semejante eternidad para cambiarlo por deleites de este mundo. Que Dios lo bendiga.